Para la historia de México, el periodo conocido como la colonia o el virreinato empieza en el siglo XVI, cuando los españoles al mando de Hernán Cortés conquistaron la antigua México Tenochtitlán. De esta forma, fundaron la Nueva España, nombre que los conquistadores le dieron a la actual Ciudad de México. También se conoce esta etapa con el nombre de virreinato porque el país, durante el tiempo que duró, fue gobernado por un representante del rey de España que tenía el título de virrey. Es muy raro que haya épocas que abarquen exactamente una cifra decimal redonda, pero en nuestra historia colonial así es, ya que se considera que esta etapa empieza estrictamente en el año 1521 y termina en 1821, año en el que se declaró la independencia de México. Con respecto a este tema, les hablaremos sobre qué impactos tuvo en ese entonces, los cambios ocasionados, cómo vivía su día a día la sociedad de ese entonces, entre muchas cosas más. A continuación, una de nuestros historiadores, Aimé, nos hablará de la organización económica y explotación de los recursos naturales existentes. Hace 3 siglos los españoles dominaron las tierras de los indios. Esto fue Nueva España, conocido ahora como México. Gracias a que pasó esto, los indios tuvieron que hacer sacrificios, o sea, tuvieron que sacrificarse y aparte tuvieron que tener trabajos extra gracias a la tortura que los hacían los españoles. Estos, claro, tuvieron sus beneficios como la minería, la ganadería, la agricultura y etcétera. Por otra parte, en esta época también hubo explotación en las minas. Esto influyó mucho en la distribución de la población y en la agricultura, ganadería, comercio y transportes. En el año 1545 a 1565, o sea, hace 20 años, se descubrieron las minas de plata, que se fundó junto a las minas. Demandaron una gran cantidad de alimentos y a su vez pudo fortalecer la ganadería, la agricultura y el comercio. No más esto, sino que también gracias a la minería las industrias alcanzaron más desarrollo en los tejidos de la lana y el algodón, pero sin dejar atrás una gran parte de la economía en la colonia, que fue la moneda. En ese entonces, como no existía la moneda, se usaban semillas de cacao o intercambiaban cosas de valor entre los pobladores en esa parte de la colonia. Por otro lado, tenemos a Jimena, historiadora e investigadora de las ciencias sociales. Nos hablará sobre la administración pública con el virreinato en la Nueva España. Para representar al rey en los territorios sometidos, se instituye el cargo de virrey. Tenía el poder parecido, o sea, casi igual al de un rey. Tenía poder ilimitado, se le dice, pero no podía entrar en asuntos fiscales ni militares. El cargo de virrey, fue otorgado por primera vez a Cristóbal Colón en 1492. Y ya no se volvió a dar hasta 1535 a Carlos I, cuando fue el virreinato en la Nueva España. El virreinato en la Nueva España era una autoridad que estaba dividida, pertenecía a las decisiones del Consejo y a las leyes de Indias, que posteriormente vamos a profundizar en cada una de estas. En las decisiones del Consejo del Virreinato se encuentra como primera autoridad la audiencia. En la audiencia era presidida, o sea, estaba a cargo del virrey y del Consejo del Virreinato. Consejo Administrativo del Virrey, ese es su nombre. Ok, entonces, cuando estábamos hablando del Consejo, tenemos al Real Consejo de Indias, que es por parte de las leyes de Indias, y estas son quienes imponían la justicia a los indios.
realmente no lo hacían. Por eso los indios, que no eran muy pasivos, no se iban a dejar, ellos procuraron defender sus derechos y ganaron bastantes casos sobre esto. Los indios tenían características bastante peculiares, porque con la llegada de Hernán Cortés y cuando comenzó a invadir y a fundar villas, dejó ya instituidos a los gobernantes que ya había ahí, de los indios. Entonces estos quedaron exentos de tributos y los pobres indios que estaban bajo su cargo tenían doble explotación por parte de los españoles y por parte de sus ya jefes antiguos. A este grupo, a estas tierras se les llamaron repúblicas de indios. Y por otro lado, en las villas que sí se fundaron había ayuntamientos, que estos estaban dirigidos por cabildos. En los ayuntamientos habían alcaldes mayores. Los alcaldes mayores hacían lo mismo que hacían los corregidores en los pueblos de indios. Y con el tiempo, estos, como era tan parecido lo que hacían, pasaron a ser sinónimos, exactamente lo mismo. Ahora, María Isabel, historiadora social, nos contará sobre la modernización política y cambios administrativos en la época de los Borbones. Se consideraba que las colonias no eran parte de la monarquía, sino como territorios destinados a la explotación. Las reformas borbónicas dio comienzo en el año de 1765 por la llegada de José Galváez. La monarquía borbónica se proponía a cancelar el antiguo régimen y a convertir el virreinato en una colonia. Por otro lado, Giselle, nuestra investigadora de las ciencias sociales, nos explicará cómo era la vida cotidiana, vestimenta y alimentación en la época de la colonia, al igual que de la educación, manifestaciones culturales, diversiones, costumbres y sus modificaciones. Bueno, en este tema prosigue la educación, manifestaciones culturales, las diversiones, costumbres y sus modificaciones. Bueno, en la educación, por su parte, algunas personas tenían acceso a ellos, algunos tenían esa oportunidad, pero algunas personas no asistían a las aulas, no escuchaban a los maestros, pero esto no significaba que ninguna persona iba a tener ningún tipo de educación. Bueno, en la vida estuvo muy influenciada por la religión católica. Durante las culturas que surgieron de esta colonia, uno de los personajes más notables fue Sor Juana Inés de la Cruz, Juan Ruiz y demás, entre otros. Bueno, como se puede mostrar, hubo modificaciones en la parte de la cultura de los indígenas, ya que los conquistadores, los españoles, quisieron renegar, erradicar sus costumbres, sus tradiciones, donde querían destruir sus libros, donde ahí se mostraba parte de su cultura, su naturaleza, su etnia, porque ellos querían imponer que ellos tuvieran una nueva vida, donde ellos pudieran impartir, donde tuvieran sus mismas ideales. Por su parte, los indígenas tenían un calendario donde ahí ponían sus culturas, parte de ellos, lo que para ellos era identidad, por lo que los evangelizadores hicieron destruirlo, porque querían impartir uno nuevo y que sería acuerdo al de ellos. Entonces en ese ellos agregaron efemérides, festividades, y por lo que también es importante mencionar que ellos querían impartir también sus dioses, claramente. Entonces las personas indígenas no se sentían identificados como los españoles, porque ya pues el rasgo físico, el color de piel. Entonces lo que ellos pensaron, los evangelizadores, fue una idea de poder presentar un dios que los reflejara a ellos y que sería parte de su mentalidad, y por ello fue creada la Virgen de Guadalupe, donde fue Juan Diego fue encontrada en el cerro, y pues esto ya sería parte de la identidad. ¿Sabe? La época de la colonia tuvo un gran impacto para nuestro país como nación. A continuación se me presenta una pequeña entrevista al profesor César Aurelio, materia de comunicación oral y escrita. Bueno, ahorita nos encontramos con el profe de comunicación oral y escrita, quien nos contestará unas pequeñas preguntas. ¿Qué opina de este periodo de la historia? Bueno, es un periodo
donde se dio la dominación española de 1521 a 1821, que fue alrededor de 300 años en el que pues sí fueron violentados los derechos y el territorio de los habitantes de esta región. Les afectó en lo cultural, en lo económico, en lo político, ya que les invadieron el terreno, les expropiaron sus bienes y pues también fueron esclavizados y muy maltratados en esa época en que la corona española estuvo en nuestro país, a tal grado de que cuando ellos recién llegaron a invadirnos se contaba que nuestro territorio tenía alrededor de 18 millones de habitantes y ya en los alrededor de los 300 años de dominación se estimaba que quedaban alrededor de 6 millones, entonces fue muy, pues en ese sentido mala el trato que se le dio a la población originaria en aquellos tiempos que le nombraron la Nueva España. Bueno, seguimos con la pregunta número 2. Desde su punto de vista, ¿cómo considera que fue la vida social de las personas en la época? Pues los nativos de este lugar fueron muy maltratados, fueron discriminados, rechazados y pues también esclavizados, llevaron una vida muy marginada, muy, podemos decir, afectada y no crecimiento como personas, fueron discriminados totalmente. ¿Considera justo el trato que se le daba a los indígenas? Totalmente no era justo porque pues fueron invadidos en su lugar, en sus tierras, se les expropiaron sus bienes, les quitaron su identidad, les cambiaron su religión y fueron sometidos y esclavizados. Realmente fue muy malévola la situación de parte de los invasores del país. ¿Por qué la población indígena se redujo tanto en la época de la colonia? Bueno, puede ser, una de las causas fue que fueron esclavizados y otra fue que llegaban enfermedades, traían enfermedades de Europa, pandemias que afectaban y pues de esa manera no eran atendidos pues los nativos de aquí de la Nueva España y muchos murieron como consecuencia de las enfermedades traídas por allá de Europa. Okay. Muchas gracias por su participación, profe, en este documental. Gracias por su ayuda. Gracias. Gracias a ustedes, espero que les sea útil. Gracias. Para explicarnos los temas de las discusiones sobre la colonización y los indígenas en el nuevo continente y el impacto del proceso de colonización, la población, epidemias y entorno natural, tenemos al historiador Carlos Enrique. Uno de los temas más importantes de la época de la colonia son las discusiones que surgieron acerca de la racionalidad de los indígenas por las costumbres y derechos entre los defensores más conocidos de la raza india. Desde la llegada de los españoles, la impresión que provocó el uso de armas de fuego con fines bélicos, la indumentaria, así como toda la acción desplegada por conquistadores, las cuales aterrorizaron a los indígenas. En buena medida, los éxitos de sus primeras campañas se deben a la confusión de la conquista. Su violencia y casi total exterminio de sus sacerdotes les indicó que sus dioses los habían abandonado. También trajo consigo varios virus, como lo son la gripe, la viruela, el tifus, la salmonela, entre otros. También significó la amplificación del intercambio mundial y aumentó la riqueza de ambos continentes. Para terminar, Aimé, nuestra historiadora, nos hablará sobre la colonia como proceso transformador del orden social y cultural, lengua, religión y estratos sociales. 3. En la época de la colonia podemos ver que hubo estratos sociales, como fueron parte de los señoríos. Entregaban tributo para los españoles o también como grupos indios. Por lo tanto, hoy en día, más que eso, se le conoce a los indios como el presidente o más que nada también el municipio. Otra cosa que también fue un extracto social fue en las estructuras de los pueblos de la época de la colonia.
se estructuraron de una forma de que estuviera todo junto. En pocas palabras, por ejemplo, aquí en Guamuchi está la iglesia, la plazuela, también por ejemplo el de Avimar, que es parte de nuestra cultura, el mercado. Los pueblos se estructuraban en la época de la colonia de una manera un poco más diferente de lo que es en día. Por ejemplo, en Mocorito se estructuraba, por ejemplo, en la plazuela, la iglesia, el ayuntamiento, el mercado. También podemos ver en otras partes de Sinaloa como Cozalá, El Fuerte, entre otros más. Sin dejar atrás las causas por las que mucha de la población indígena murió durante la colonia, por todas las enfermedades que existían en la Nueva España, como los virus, que no estaban preparados por dicha situación, por la esclavitud. O sea que gracias a la llegada de los españoles, los indios o indígenas también tuvieron que tener un maltrato gracias a ellos. Para los españoles y los indígenas no tenían el mismo significado las tierras de Nueva España, ya que para los españoles era solamente para como explotarla, y los indígenas la trataban como una tierra sagrada. Por ejemplo, los españoles desde un principio que llegaban desde lo mandaron al virrey a los Borbones era nomás para como sobreexplotar las tierras. Las primeras personas que ofrecieron darles educación a los indígenas fue la iglesia, esto a través de los frailes. Existieron 5 niveles sociales. Los primeros y los más importantes fueron los españoles, después los criollos, después los mestizos, los indios y los de África. Para concluir el tema está la lengua, que se estableció en medio de escuelas. Por medio del catecismo estaban 2 lenguas, que eran las aborígenes y el castellano.